Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Esa es la plenaria de la División de Física Médica. Y hoy tenemos el gusto de tener a la doctora María Fernanda, a la doctora María Fernanda Villegas Navarro. La doctora Villegas es mexicana, digamos, yo creo que sí, que vive en Suecia. Ella estuvo su licenciatura en física en la UNAM y obtuvo una maestría en física médica en la UNAM, y después se fue a Suecia, donde obtuvo un doctorado en ciencias médicas de la Universidad de Uppsala. Actualmente es investigadora del Hospital Universitario Karolinska, que se encuentra en Estocolmo. Ella tiene, por su corta edad, tiene una trayectoria impresionante y actualmente es miembro del grupo de dosimetría de la Comunidad Europea, European Radiation Dosimetry Group. Es profesora en la Universidad de Estocolmo y también en la Universidad de Uppsala. Hoy nos va a hablar de la resonancia magnética sintética, una técnica novedosa para el tratamiento de cáncer. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, muchas gracias. Quisiera agradecer antes que nada a Gerda y al Comité Científico por la invitación el día de hoy. Para mí, les deseo buenas tardes, yo buenas noches, ya aquí en Suecia ya está de noche. Y va a ser un placer platicarles un poquito sobre un proyecto que se está gestando aquí en el Hospital Universitario Karolinska, sobre una técnica nueva que se llama la resonancia magnética sintética. Vamos a dar paso. ¿Listo? ¿Sí ven el cambio de...? Sí, ¿verdad? Sí. Okay, perfecto. Quisiera empezar hablando un poquito sobre el hospital, nada más para darles un contexto de dónde estoy y qué hacemos aquí. El Hospital Karolinska es uno de los más grandes hospitales en Suecia y obviamente es considerado como uno de los mejores en toda Europa. En parte es porque también tiene una relación muy cercana con otro instituto que también es muy importante aquí en Suecia, el Instituto Karolinska, que seguramente ustedes han estado escuchando últimamente porque esta semana es la semana en la que se están entregando todos los premios Nobel. Karolinska, el Instituto Karolinska es el encargado de designar el premio Nobel Premio Nobel de Medicina. Entonces, el Instituto Karolinska y el Hospital Universitario Karolinska trabajan muy en conjunto. En particular, el Hospital Karolinska está localizado en Estocolmo, como ya lo dijo Gerda. De hecho, está dividido en dos diferentes sedes. Uno que está en la parte sur de Estocolmo, que se llama Huddinge, y la otra que está en la parte norte, Solna. Yo estoy trabajando en la parte norte y justamente hace un año, digamos un poquito más de un año, se acaban de mudar a un nuevo edificio, lo cual significa que todo nuestro departamento de radioterapia también se mudó a un nuevo edificio. Aquí tengo un pequeño mapa para que ustedes se den cuenta. Aquí está Estocolmo. Y nada más para darles una idea de lo grande que es Suecia, si uno toma un tren de Estocolmo hasta el norte, aquí a una ciudad que se llama Kiruna, el tren se tarda más o menos 15 horas. Entonces, es bastante grande Suecia. Y bueno, Estocolmo se encuentra en la parte sur y a pesar de que Suecia es tan grande, digamos casi el 60% de la población se encuentra en esta parte sur. Entonces, el hospital Karolinska le da, obviamente, brinda salud, digamos, a toda la parte sur. Es el más importante en la parte sur de Suecia. Brincando un poquito rápidamente a lo que es el departamento de radioterapia en donde yo estoy trabajando. Este departamento, de hecho, está acreditado como un centro comprensivo de cáncer. Es una denominación que le da la Asociación Europea de Investigación, que también es parte de la Organización Europea de Institutos de Cáncer.
Aquí, en este departamento, la mayoría de los tratamientos que tenemos es de mama, de próstata, de pulmón, de cerebro y en inglés, por sus siglas, head and neck, es decir, de la parte del cuello y de la cabeza, digamos, pero más pegada hacia el cuello. Pero también tratamos, obviamente, todo lo que tenga que ver con ginecología, gastrointestinal, y también aquí pongo importante a niños. Se consideran, digamos, hay todo un grupo que es especializado para niños, porque requieren de mucha más atención que el resto. Si vemos un poquito la cantidad de personas que trabajan, como van viendo, es bastante la cantidad de personas que trabajan con nosotros. Tenemos alrededor de 6 ingenieros especializados, 25 físicos médicos que trabajamos, todos mis colegas. Tenemos 6 personas que se dedican a la dosimetría, es decir, al planeamiento de dosis. Les va a quedar un poco más claro qué es esta parte. Más adelante, también tenemos 10 doctores especializados en radioterapia y tenemos una cierta cantidad, no sé exactamente cuánto, porque están en constante rotación de diferentes otros centros, otros hospitales alrededor de Suecia, una cantidad de alrededor de 10 doctores especialistas. En cuanto a máquinas, tenemos, por ejemplo, 8 aceleradores lineales. Todos ellos varian, TrueBeam, para los que sepan. Tenemos una máquina Gamma Knife, tenemos 3 máquinas de tomografía computarizada, 2 de resonancia magnética, y este también es un punto bastante importante porque tenemos una relación también muy cercana con una clínica de protones que se llama Scandion y se encuentra en Uppsala. Esta ciudad de Uppsala se encuentra muy cerca de Estocolmo, como unos 40 minutos en tren. Las técnicas que utilizamos son, digamos, tenemos todos nuestros aceleradores están calibrados para poder dar tratamientos en 4 energías de fotones. Obviamente tenemos todos los diferentes técnicas, desde conformal, BMAT, IMRT y también estereotáctica. 2 de nuestros Linacs están puestos para poder dar la terapia en electrones, y 2 más Linacs también podemos brindar tratamiento de cuerpo total, por sus siglas en inglés, Total Body Irradiation. La plática con usted, bueno, la presentación está en inglés, así es que por favor tengan un poco de paciencia conmigo cuando a veces tengo que traducir las cosas. Pero también nosotros tenemos en nuestro departamento tenemos una gran área de braquiterapia. Y en esta área de braquiterapia también están trabajando parte de estos 25 físicos médicos. Ahora sí, entramos un poquito a lo que es la radioterapia externa. Quisiera platicarles un poco de qué es el concepto que tenemos aquí para poder explicarles más adelante lo que queremos cambiar, qué es lo que cambiaríamos en nuestro flujo, digamos, de tratamiento para poder meter esta nueva técnica. Un tratamiento, el flujo de este tratamiento, el flujo de trabajo de este tratamiento, quiero que vean que es realmente un esfuerzo en conjunto de muchas personas. Esto, aquí con esta diapositiva, lo que quiero decir es un poco los pasos, los eventos que van sucediendo antes de que el paciente llegue a su tratamiento. Entonces, como ven, hay diferentes pasos a seguir. Empezamos desde que el paciente es diagnosticado. Obviamente aquí son los doctores, los importantes. Cada paciente se discute entre los doctores y es en este momento en el cual se decide qué tipo de tratamiento y más que tipo de tratamiento, yo diría más bien cuánta dosis, la prescripción de dosis que se le va a dar a este paciente. Una vez que se tiene esto, entonces el paciente tiene que venir al hospital para tomarse una imagen de tomografía computarizada, en la cual están involucrados obviamente nuestras enfermeras.
Son enfermeras especializadas, de hecho, que han tenido su especialización, obviamente, en la máquina de tomografía. También, obviamente, los físicos médicos estamos involucrados en el proceso de control de calidad. Una vez que tenemos esta imagen, pasa a un evento que se llama evento de delineación de los tumores, digamos, de los órganos y de los órganos en riesgo y de los tumores. Esto obviamente lo hacen los doctores. Una vez que se tiene eso, entonces se hace la planeación de dosis, en la cual entran, como ya decía yo, los dosimetristas y los físicos médicos. También ahí tenemos mucho que ver. Después pasamos a aprobar estos planes. Y estos planes, obviamente, cada uno de estos planes, cada paciente se discute en conjunto, tanto el físico médico como el doctor, para poder decidir si el plan que se está simulando, digamos, es el plan correcto. Una vez que eso pasa, ya viene el paciente a su primera sesión del tratamiento, en el cual se tiene que hacer una verificación del posicionamiento del paciente dentro del cuarto de tratamiento. En este punto, de hecho, estamos involucrados también nosotros, los físicos médicos, doctores. A veces los doctores tienen que entrar también aquí y obviamente todas las enfermeras especializadas. Y luego viene el tratamiento. El tratamiento es cuando se irradia al paciente y estas máquinas que tenemos, los aceleradores lineales, son operados por estas enfermeras especializadas. Y después de cada sesión, bueno, no necesariamente después de cada sesión, depende del tipo de cáncer que se está tratando, pero digamos, después de algunas sesiones lo que tenemos es que se discute nuevamente entre los doctores y entre el físico médico si el tratamiento va avanzando, si es adecuado, y si no es adecuado y se decide que se tiene que hacer algunos ajustes, entonces podemos regresar hasta el mero principio, es decir, volver a tomar una tomografía o usando la misma tomografía, desde antes se puede volver a delinear algunos órganos o el tumor. Esto puede ser, por ejemplo, que el tumor se haya reducido en tamaño. Entonces uno tiene que volver a delinear estos tumores o planear de nuevo la dosis. Entonces, este es un flujo típico, yo diría, en casi todos. Obviamente habrá algunas clínicas, algunos hospitales que tengan algún tipo de variaciones, pero básicamente esto es lo que pasa detrás, digamos, antes de que el paciente venga y detrás de las cortinas, básicamente. Pero lo importante, como les quería decir, es que evidentemente cualquier nueva técnica que queramos meter en la parte clínica, vamos a tener que trabajar muy en conjunto con muchas personas y todas esas personas tienen que tener un cierto entrenamiento también. Pero ya llegaremos a eso. Bueno, en principio uno podría preguntarse por qué se necesita una tomografía computarizada, una imagen de tomografía computarizada. Yo diría que hay tres importantes cosas que decir al respecto, y la primera, antes que nada, es que quisiéramos ver lo que estamos tratando, ¿no? O sea, queremos ver al interior del paciente, poder ver el tumor, poder ver todos los órganos que hay alrededor del tumor. Y pues esto, una de las técnicas que hoy en día es estándar, prácticamente en todos los hospitales del mundo, es tomar este tipo de imágenes. Esta imagen que tengo yo aquí es una imagen de pelvis, es una imagen transversal. Más o menos uno podría pensar que es a la altura de la cadera, porque aquí tienen ustedes la cabeza del fémur, aquí están las dos cabecitas del fémur, y el hueso, digamos, de la cadera. Entonces, una vez que tomamos esta tomografía, esta imagen, pues bueno, perfecto, ya tenemos la imagen, ya podemos ver qué es lo que queremos tratar. Lo segundo es que queremos hacer la llamada simulación de dosis, es decir, queremos saber la distribución de dosis. Esto se hace a través hay muchos programas comerciales que cualquier hospital generalmente compra. Estos, digamos, lo que hacen es uno le mete todos los parámetros que vienen directamente del LINAC, del acelerador lineal, y entonces utiliza todos esos parámetros para poder hacer cálculos de dosis, es decir, para simular. ¿Qué pasaría si yo pongo, digamos, aquí no es muy visible, pero si yo
por ejemplo, viniera un haz de fotones de un lado o del otro, entonces nosotros podríamos tener una idea de cómo es la distribución de dosis. Entonces, en esta imagen que tenemos aquí, yo tengo la imagen de CT y encima tengo coloreado, digamos, las dosis, la cantidad de dosis que se le dan. Entonces, en este caso, entre más rojo, quiere decir más dosis, más energía. Entonces, eso es algo importante. Y ahorita voy a hablarles un poquito más al respecto y por qué tiene que ser una imagen de tomografía computarizada. Y luego la tercera sería el posicionamiento del paciente. Acuérdense que los tratamientos generalmente son fraccionados, es decir, el paciente tiene que venir ya se hace todos los días durante la semana o durante varias semanas, porque cada vez se le da un poquito de dosis a la vez, ¿no? Entonces, eso significa que el paciente tiene que acostarse en la mesa donde está el acelerador lineal, y tenemos que asegurarnos de que el paciente esté acomodado exactamente de la misma manera cada vez. Si no hacemos eso, corremos el riesgo de que la siguiente vez que uno se le tiene que dar la irradiación al paciente, pues puede que no se le dé en el mismo lugar. Entonces, lo que queremos en ese sentido es asegurarnos que siempre el paciente esté en el mismo lugar. Hablando un poquito más en detalle sobre lo que es la delineación, digamos, de estos órganos o estructuras. Básicamente lo que hace el doctor es delinear a mano todas estas estructuras. Entonces toman la imagen de CT, acuérdense que una imagen de CT es en 3D, es una reconstrucción 3D. Entonces aquí tenemos la imagen transversal, tenemos la imagen sagital y la frontal. Entonces, el doctor agarra una pluma literalmente y empiezan a hacer esta delineación. En este caso, por ejemplo, esto es la vejiga. De nuevo, estas son las cabezas femorales, etc. Y esto lo tienen que hacer con cada uno de los pacientes, con cada uno de las regiones de tumor, digamos, y con cada una de las estructuras de riesgo. Obviamente ya hay muchas herramientas comerciales allá afuera, obviamente que ayudan a hacer esto un poco más rápido, pero sin embargo esto sigue siendo uno de los problemas que toma mucho más tiempo durante el flujo de trabajo que les enseñé. En cuanto al planeamiento de dosis, ¿qué es lo que pasa? La tomografía computarizada es excelente en esto. ¿Por qué? Porque obviamente utiliza rayos X para tomar esta imagen, lo cual significa que la escala de gris que uno ve en esta tomografía tiene un significado físico. Y ese significado físico en realidad te da la idea de la atenuación lineal de los coeficientes lineales de atenuación de diferentes tipos de tejido. Y esto se puede relacionar bajo una ecuación muy simple. Este número, que se llama Hounsfield Unit, unidades de Hounsfield, es relacionado con esta escala de gris. Y lo que es básicamente una especie de peso entre los diferentes coeficientes. Tomando agua, esta W es water, quiere decir tomando agua como referencia. Entonces uno puede tener este tipo de gráficas en el cual tenemos, por ejemplo, la densidad de masa contra las unidades Hounsfield. Y en estas curvas de calibración son las curvas de calibración que entran a nuestros programas para poder calcular la dosis. Entonces hay una serie de imágenes que uno puede tener en el control de calidad, obviamente, en donde esto se llama un fantoma, es decir, es de hecho un pedazo de plástico, digamos, en el cual se le insertan diferentes otros pedazos que tienen la densidad másica apropiada, ya sea de hueso, de agua, de diferentes tipos de tejido, etc. Entonces, con esto uno puede tomar una imagen CT de este fantoma y entonces hacer la calibración. En principio, cada máquina de tomografía computarizada tiene que tener su propia calibración. Y esto es importante, porque cada máquina puede variar un poquito entre sí. Entonces,
Es por eso que la tomografía computarizada es tan importante para la planeación de dosis, porque tenemos la información necesaria para poder calcular esta dosis. La última de las tres cosas importantes para una tomografía computarizada, diría yo, es la verificación del posicionamiento del paciente. Hoy en día, la mayoría de las máquinas de los Linacs vienen con una cosa integrada, vienen con un tubo de rayos X integrado, y ese tubo de rayos X se puede utilizar para tomar imágenes del paciente exactamente antes de darle su tratamiento. Entonces, estas imágenes, podemos tener imágenes tanto planares, es decir, imágenes de kiloelectron volts a 90 grados generalmente, o se puede hacer también una tomografía computarizada, porque, vaya, estos van girando a 360 grados, y entonces se puede tomar, digamos, lo que sería una tomografía, básicamente. Eso se llama CBCT, por sus siglas en inglés, Cone Beam CT. Y esto es básicamente lo que utilizamos hoy en día para poder verificar que el paciente está en el mismo lugar todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, tengo algunos ejemplos de diferentes Linacs con diferentes soluciones en cuestión de estos tubos de rayos X. Algunos de ellos lo tienen a más 90 grados, otro a menos 90 grados. Entonces, uno tiene que hacer el cálculo, tiene que pensar en tres dimensiones, ¿no? Si quiere uno la parte frontal, entonces hay que girar toda la máquina, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere tener esta como tomografía computarizada, y en vez de esto, entonces se toman, digamos, imágenes estáticas a diferentes ángulos, pero siempre teniendo 360 grados alrededor. Y estas son unas imágenes que más o menos uno puede ver. Ya sé que son muy pequeñas y es difícil exactamente de ver, pero uno puede ver la diferencia entre lo que es la imagen de CT original, en la cual estamos haciendo la planeación de dosis, y la imagen de CBCT, que es tomada justo antes de darle la radiación al paciente. Entonces, uno puede asegurar que efectivamente está en el lugar correcto. Ahora entrando a la resonancia magnética. Bueno, ¿dónde entra la resonancia magnética en todo este asunto? Tenemos nuestra imagen de CT relativamente buena para poder hacer la planeación de dosis y poder ver los tejidos sanos. Ese es un punto importante, ver los tejidos sanos, y vamos a ver por qué. Pero primero quiero hablarles un poquito sobre lo que es la resonancia magnética. No me voy a meter en detalle a explicar lo que es, porque para eso necesitaríamos todo un curso de resonancia magnética. Pero básicamente el principio es el siguiente. El principio es que utiliza el spin magnético de los protones que se encuentran en los átomos de hidrógeno. Obviamente que tenemos muchos átomos de hidrógeno en nuestro cuerpo. Y este spin lo que hace, digamos, la máquina en sí, cuando un paciente se acuesta en la mesa, digamos, para entrar en la máquina de resonancia magnética, lo que hace esa máquina es que crea un campo magnético muy fuerte, en este caso le llamamos B0, y lo que hace eso es, digamos, alinear todos los spins de todos estos átomos de hidrógeno hacia el mismo, digamos, los alinea hacia el campo magnético. Y luego, después de que eso sucede, lo que generalmente sucede es que hay una serie de pulsos de radiofrecuencia. Son una serie son unas series determinadas de pulsos que se le tiene que dar, y lo que hacen estas frecuencias es que entonces van cambiando o cambian, digamos, ese spin. Ya no está alineado a B0, sino que lo cambian. Y cuando la radiofrecuencia se quita, pues obviamente los protones quieren regresar, ¿no? A estar alineados. Entonces, en ese regreso, estos protones van a emitir una señal, y esa es la señal que nosotros tenemos que capturar para poder obtener la imagen. Entonces,
la gran diferencia entre la tomografía computarizada y la imagen por resonancia magnética es que obviamente la resonancia magnética no utiliza radiación, radiación ionizante. Entonces, eso es bastante bueno. Aquí se ven, aquí puse un poquito para que vean más o menos cómo se ve una máquina de resonancia magnética para ustedes que a lo mejor nunca se han tomado una resonancia magnética. Este de hecho es del tipo, no es exactamente, pero es del tipo que nosotros tenemos o manejamos en el hospital. Bueno, el campo magnético es a lo largo del paciente, aquí se ve la mesa y tenemos entonces al paciente que se acuesta aquí y el campo magnético es alineado, digamos, al paciente. También se utilizan antenas y estas antenas son las que emiten la radiofrecuencia y que capturan también la señal de estos protones al momento de regresar y tienen que ser acomodados bastante cerca del paciente, entonces, y tienen que ser adaptados a la parte del paciente que nosotros queremos tomar la imagen. Entonces, por eso tenemos algunas antenas que son diferentes para la cabeza u otros para el abdomen, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay muchas versiones y hay muchas soluciones allá afuera. Ahora, ¿cómo se ven estas imágenes de resonancia magnética? Bueno, generalmente las secuencias que se utilizan para generar estas imágenes, lo que hacen es que están diseñadas para resaltar propiedades tales como, no me voy a meter en detalles, pero propiedades como lo que se llama el tiempo de relajación 1 o el tiempo de relajación 2, por ejemplo. Hay muchos tipos de secuencia allá afuera. Hoy en día hay bastantes, tanto que son clínicos que se han comprobado que se usan en la clínica, o hay muchos otros que también se utilizan para investigación. Entonces sería mucho tiempo desperdiciado realmente en este momento para decirles qué tantas secuencias y para qué tipo de diagnósticos, por ejemplo, se pueden utilizar. Entonces, aquí nada más les presento las tres típicas que siempre uno ve en los libros de resonancia magnética. Uno es la que está pesada para el tiempo 1, en donde lo que vemos es que, por ejemplo, el fluido va a estar más oscuro. Generalmente eso sucede. En el tiempo T2 lo que vemos es lo contrario, que el fluido de hecho presenta más brillo, ¿no? Y tenemos otro tipo de secuencia que se dice que es la pesada con con protones, y lo que da esta imagen en realidad es la densidad de protones. Esto es lo que está viendo uno en la escala de gris, en realidad representa la cantidad de protones que hay ahí. Entonces, ¿dónde entra? O sea, la resonancia magnética, pues bueno, está muy bien, tenemos imágenes también muy bonitas y generalmente también se utilizan en la parte de diagnóstico, pero ¿dónde entran en la radioterapia? Bueno, por su forma, por el hecho de que tienen un buen contraste para el tejido suave, entonces uno puede pensar, bueno, hay que utilizarlas para la delineación de los órganos, porque obviamente esto puede hacerlos más visibles, ¿no? Más fáciles de delinear. También se utiliza para localización, por ejemplo, en particular de próstata, marcadores que se insertan, digamos, en la próstata y entonces uno puede localizarlos fácilmente en una resonancia magnética. Y hay otros usos que hoy en día es también otra técnica que se está desarrollando y es muy, muy nueva, que se llama Merlinac. Y esta significa que es una máquina de acelerador lineal que está integrada con una cámara de resonancia magnética. Es decir, uno puede tomar una imagen de resonancia magnética al mismo tiempo que está uno tratando al paciente. Estas máquinas hay muy pocas en el mundo y apenas, por ejemplo, hay una en Uppsala que apenas empezó a tratar pacientes el año pasado. Entonces, es una técnica muy nueva, es fascinante. ¿Puede ser la solución a todos nuestros problemas? Bueno, eso se puede abrir una discusión, pero también necesitaríamos otra plática entera para discutir esto al respecto.
Pero bueno, nos quedamos en lo que es la comparación entre una tomografía computarizada y una imagen de resonancia magnética. Entonces aquí les presento dos, una de cada una, digamos. Como pueden ver, la tomografía tiene un muy buen contraste entre lo que es el tejido de hueso y el tejido suave. O sea, el hueso lo podemos ver sin ningún problema aquí. Sin embargo, el tejido suave, bueno, aquí, por ejemplo, nosotros no podemos ver muy bien lo que está sucediendo. Solo un ojo muy entrenado podría ver dónde está, por ejemplo, la vejiga, dónde está la próstata, dónde está el recto, pero solamente una persona que tiene ya mucho ojo para esto. En cambio, si nosotros vemos la resonancia magnética, bueno, podemos distinguir el hueso. Aquí está el hueso, si es que sabemos lo que estamos viendo. Aquí está de un lado y este está del otro lado. Pero lo interesante es obviamente este contraste ya entre los diferentes tipos de tejidos. Entonces aquí tenemos la vejiga, que tiene el líquido, por ejemplo. Entonces este líquido va a parecer mucho más brillante en una T2. Y la próstata también se encuentra con diferente color, bueno, diferente escala de gris. Entonces, para el doctor esto es mucho más fácil de ver directamente. Uno lo ve directamente. Entonces, por eso, hoy en día se utiliza mucho la resonancia magnética para que se pueda delinear estas estructuras. Entonces, el doctor va y ve primero la resonancia magnética, puede delinear y entonces copiamos esas estructuras a la imagen de tomografía computarizada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema ahí? Pues sí, efectivamente tenemos algún problema. El primero es que, bueno, nos gustaría utilizar las imágenes de resonancia magnética, pero pues solamente, pero esto es imposible porque las imágenes de resonancia magnética pues no tienen esta información de la densidad de electrón, es decir, de la atenuación de los tejidos, claro. Entonces eso significa que el CT todavía se necesita, ¿no? Por otro lado, también hay modificaciones en el tratamiento, en el flujo de trabajo del tratamiento que se tiene que introducir. Y bueno, obviamente introducir esto pues, requiere tiempo, requiere recursos humanos y obviamente dinero. Entonces aquí, por ejemplo, está flujo de trabajo en el cual nada más lo estoy empezando a través en la tomografía computarizada. Entonces este es el flujo de trabajo normal, pero si queremos integrar la resonancia magnética, pues bueno, hay que meter, ¿no? Aquí entre la tomografía computarizada y la delineación de los tumores o de las estructuras, habría que meter 3 pasos. Y los 3 pasos es la imagen, obviamente la imagen de resonancia magnética, es decir, el paciente tiene que venir para su tomografía y luego venir otra vez para su imagen de resonancia magnética. Una vez que se obtiene esta imagen, hay que tener un control de imagen, es decir, que la imagen efectivamente es de calidad, de suficiente calidad, y hay que hacer un proceso de registro. Y este es el gran problema en esta nueva cadena. ¿Qué es este proceso de registro? Bueno, básicamente lo que se hace es que se tiene por un lado la imagen de CT y por el otro lado la imagen de resonancia magnética. Entonces, lo que queremos es realmente superposicionarlas, es decir, alinearlas una encima de la otra, darles unas coordenadas comunes para que entonces uno pudiera, como les dije previamente, hacer la delineación de los diferentes tejidos y poderlos literalmente copiar encima de la imagen de tomografía. En el caso perfecto, en el cual tenemos un paciente que no se mueve, que no cambia, que no respira, que no pasa absolutamente nada con ese paciente, pues uno esperaría que con una simple traslación y a lo mejor alguna rotación se pueda tener un empalme perfecto, ¿no? Pero bueno, eso obviamente no sucede en la vida real. Aquí les presento el caso, precisamente este caso, donde tenemos por un lado el CT, lo tengo con un poco de color verde por un lado, y la resonancia magnética en color rojo.
Y entonces lo que hacemos en un registro rígido, esto es un registro rígido, es decir, que nada más tiene traslaciones y rotaciones. Entonces, hay algoritmos que esto lo pueden hacer rápidamente. Y entonces terminamos con una imagen algo así. Entonces se puede ver exactamente dónde se superponen algunas estructuras. En este caso el hueso se ve que está perfectamente alineado, pero el cuerpo, o la línea del cuerpo que delinea precisamente el cuerpo, pues se ve que está un poquito rotado, ¿no? El paciente. Y eso es normal porque obviamente la cámara de CT, la mesa en la cual se pone al paciente en el CT es completamente diferente a la de la MR, y entonces eso cambia un poco la forma en que el paciente se encuentra acostado, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí. Pero bueno, lo que se busca es tratar de hacer que la mayoría de las estructuras se encuentren uno sobre otro. Esa es la idea básica. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay algunas incertidumbres, obviamente, que se agregan a nuestro tratamiento, y son básicamente el que sigue. Por ejemplo, podemos registrar un punto, podemos registrar un volumen. En este caso, por ejemplo, si queremos registrar el volumen del tumor, pues bueno, nos aseguramos que en esta área del paciente, o en este volumen en realidad del paciente, el tumor de hecho está uno encima del otro, el que se encuentra en la resonancia magnética y en la tomografía. Pero eso significa que pues el resto del paciente está un poco movido, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo pasado. Por otro lado, uno también puede escoger, en vez del tumor, puede escoger algo que es un poco más rígido, o que uno pensaría que no se mueve tanto, que son los huesos, ¿no? Los huesos en general uno pensaría, bueno, pues es la parte rígida. Entonces, uno pensaría que si toma este tipo de registro, pues bueno, va a poder reproducir más adelante el posicionamiento. Pero aquí, por ejemplo, encontramos que el tumor, que sería pues en realidad está movido, ¿no? Se encuentra en otro lugar. Entonces, dependiendo del tipo de tratamiento que se le da al paciente, como lo tengo ilustrado aquí, para pacientes de próstata, utilizamos un registro directamente en el tumor, o bueno, con unos marcadores que se encuentran dentro del tumor, mientras que para el resto de los pacientes de pelvis, de hecho usamos un registro al esqueleto, es decir, a los huesos. Y este tipo de errores geométricos, en realidad, nosotros los podemos incluir en lo que se llama el cálculo de un volumen, que se llama el volumen de planeamiento, el PTB. Y este volumen no solamente tiene de estos errores incluidos. Esta es digamos, la receta mágica que se utiliza para el cálculo de qué tan grande el margen. Este es el margen, es decir, es un margen que se le da a tu volumen, a tu tumor. Entonces, en este margen se encuentran ahí calculados estos errores geométricos debido a este tipo de registros, pero también al movimiento, por ejemplo, aleatorio del mismo paciente. Obviamente todos los tejidos sanos pues están en constante movimiento dentro del paciente. Entonces, y esto es un movimiento aleatorio. Y estos movimientos, como lo ven ustedes aquí clarísimo, obviamente esto va a cambiar de día a día, y también con los registros y demás. Entonces, lo que terminamos haciendo es que en vez de que nada más irradiemos este tumor, lo que hacemos es le damos un margen alrededor de este tumor que contenga todos estos errores posibles, ¿no? Y ese margen es precisamente este volumen de tratamiento. Entonces, este registro entre la tomografía computarizada y la resonancia magnética pues causa estos errores. Y bueno, aquí nada más para resumir lo que hemos dicho es que el CT, obviamente, con ese podemos hacer la planeación de dosis, pero la resonancia magnética nos da mejor contraste con el tejido sano. Sin embargo, se necesita este registro, y este registro tiene algunos errores incluidos. Ahora, bueno, ¿qué podemos hacer? Resulta que hay una nueva técnica que se llama la técnica de MRI sintético, la técnica en la cual se hace una imagen sintética de CT.
Y les voy a hablar nada más de la parte de la región del pelvis. Obviamente también hay para otros lados, pero con la que estamos trabajando es con la región de pelvis. ¿Qué es esta imagen sintética? Bueno, pues básicamente es una reconstrucción, que es una reconstrucción de una combinación de diferentes secuencias de resonancia magnética. Generalmente utilizan agua y grasa. La clasificación, se hace una clasificación de los diferentes tejidos a través de la superposición, digamos, o la combinación de estas secuencias de resonancia magnética, y hay una curva de calibración en la cual nos vuelve a hacer una imagen en la cual tenga en el cual se le asignan estas unidades de Hounsfield. Entonces, el resultado básicamente es una imagen de CT, pero que mantiene estas propiedades del buen contraste del tejido sano. Entonces, hoy en día también hay varias soluciones comerciales. La mayoría de los hospitales que utilizan este tipo de imágenes, por el momento, es nada más en investigación. Son realmente 3 o 4 hospitales en el mundo que han podido lograr llevar esta imagen sintética a la clínica. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer, y que les voy a explicar un poquito también más adelante, pero eso es importante decirlo, que no muchos hospitales hoy en día utilizan este tipo de imágenes sintéticas, en parte porque en realidad es una técnica bastante nueva también. Entonces, cualquier cosa que se quiera implementar en la clínica tarda tiempo, pero bueno, ahí tratamos de hacerlo. En particular, en mi hospital tenemos máquinas Philips, y la solución que ellos tienen es una imagen, la imagen sintética se le llama MRCAT, Magnetic Resonance for Calculating Attenuation. Entonces, les voy a hablar yo particularmente de este tipo de solución. Ahora, ¿qué tipo de métodos de reconstrucción hay? Pues bueno, hay una muy sencilla, que es decir, bueno, tomamos la imagen de resonancia magnética y la rellenamos básicamente de agua. Entonces, eso es lo que quiero yo decir con esto, que nada más tenemos la delineación del cuerpo, digamos, de la superficie del cuerpo, y todo lo demás nada más lo diseñamos como agua. Digo, al final del día estamos hechos de agua, ¿no? Pero obviamente el problema, esto es obviamente muy fácil, pero el problema mayor efectivamente es que no exactamente estamos hechos de agua, sino que sí hay diferencias en los tejidos. Entonces, sobre todo el hecho de que no haya estructuras de hueso, en este caso, por ejemplo, pinté los huesos encima de todo lo demás que es agua para que se den una idea de dónde estarían estos huesos. Pero si la densidad de estos huesos no está presente en esta imagen que contiene ya las unidades de Hounsfield, entonces no se puede, o bueno, podemos hacer un cálculo de dosis, pero obviamente estamos llevando por alto el hecho de que hay diferentes densidades, ¿no? Ahí adentro. Entonces, ese es un grave problema, pero bueno, empezamos por lo más simple, ¿no? Esa sería la forma más simple. Si vamos a algo que es un poco más complicado, hay otro método que se llama el método basado en atlases. Y Atlas en realidad lo único que es el hecho de que están tomando diferentes pacientes, tienen una cierta cantidad de pacientes. Estos pacientes, esas imágenes de MR son registradas la una contra el otro. La forma en que registran esto puede ser una deformación elástica, es un registro elástico, y eso significa que entonces los tejidos sanos, digamos, pueden deformarse de cierta manera para que puedan caer unos encima del otro. Y la imagen que resulta de este tipo de registro se le llama una imagen de atlas, esa es la imagen atlas del paciente para MR. Si hacemos exactamente lo mismo para el CT y obtenemos otra imagen atlas para el CT, entonces podemos hacer un registro de esas dos imágenes, y posteriormente esa imagen madre, digamos, esa imagen atlas, se registra encima de la del paciente que ahora de la cual queremos hacerle el tratamiento. Entonces, son diferentes pasos. En realidad no es tan complicado, pero son muchos pasos ahí, son muchos registros, y obviamente hay una gran incertidumbre, ¿no?, entre cada uno de estos registros. Y también hay un problema. ¿Sí? Sí. ¿Perdón?
Te quedan 5 minutos. Uy, ok, muy rápido. Hay una adaptación, es difícil para hacer la adaptación individual, ¿ok? La tercera reconstrucción es la que utilizamos hoy en día, es este modelo basado, se llama model-based, basado en modelos. Y lo que hacen es que hay un algoritmo que clasifica cada uno de los voxeles en diferentes tejidos. Y esto digamos, es lo más sofisticado que hay. Este tipo de reconstrucción es muy buena porque obviamente podemos ver la diferencia entre la estructura del hueso, la diferencia entre el hueso y los diferentes tejidos suaves. Y obviamente se hace para el paciente en particular que estamos viendo, ¿no? Ahora, el problema es que la anatomía dentro del paciente también puede variar y pues eso puede causar un problema en la clasificación, ¿no? Básicamente lo que se utiliza, o lo que nosotros utilizamos son 3 imágenes, una que es basada en grasa, otra que es basada en agua y otra que se llama in-phase. Entonces, una va a resaltar la grasa, en otro va a resaltar lo que es el agua, digamos, más que nada. Y el otro va a resaltar donde hay voxeles, donde hay combinación de las dos, donde hay un poco de grasa y hay un poco de agua. Entonces, utilizando esta combinación, pues llegamos finalmente a lo que es la imagen sintética, de tomografía sintética. ¿Okay? Aquí vemos la comparación entre una y la otra. Tenemos el hueso se ve un poquito ficticio, pero al menos sigue más o menos la delineación de lo que se ve en la tomografía computarizada. Ahora, la gran diferencia es que, por ejemplo, antes no podíamos distinguir qué había en el tejido sano. Hoy en día, con estas tomografías sintéticas, sí se puede. Y esta es la gran ventaja. Y la otra gran ventaja es que ya tenemos esta imagen que contiene las unidades de Hounsfield. Entonces, podemos hacer, digamos, la dosis. Podemos determinar la dosis. Hay diferentes tipos de problemas, obviamente no voy a ir, por cuestión de tiempo no me voy a parar en cada uno, pero por ejemplo uno son los implantes, no se puede hacer una imagen sintética si hay implantes. Si el tamaño del paciente es demasiado grande y básicamente el field of view es insuficiente para el paciente, pues obviamente tampoco se puede realizar la imagen de tomografía sintética. Si el paciente también respira mucho durante el tiempo que se toma la imagen de resonancia magnética, pues también hay problemas ahí. O si, por ejemplo, se tienen las manos, ¿no? Ahí dentro. Entonces, eso causa problemas. Básicamente, la parte de cómo implementar esta nueva técnica, pues la gran ventaja es que en vez de tener estos puntos extras, ahora lo comprimimos nuevamente y quitamos por completo la tomografía computarizada. Entonces, se nos reduce nuestro flujo y lo más importante es que obviamente sin tener una imagen de tomografía, pues no tenemos dosis extra al paciente. No tenemos procesos de registro, entonces también quitamos esa parte. Y generalmente pensaríamos que sería más fácil y preciso, ¿no? la parte de eliminación. Entonces hay muchos casos, es muy buena el poder hacer este tipo de flujo de trabajo. Entonces hay 3 pasos que habría que hacer. Obviamente la primera es de comisión, efectivamente ver que la imagen es de calidad y que se puede utilizar. Un paso de validación en el cual ya se hace el flujo en pacientes, directamente en pacientes para ver que efectivamente el flujo, teniendo nada más la resonancia magnética como primaria, funciona. Pero en este paso de validación lo que tenemos todavía es tomamos todavía la tomografía en un segundo plano solo como un backup, digamos, ¿no? En caso de que algo vaya mal. Y obviamente ya el uso clínico. Y estas son las fechas en las que estamos pensando en que esto va a terminar, cada uno de ellos. La parte de comisión, por tiempos hay varias cosas que hay que ver, obviamente. Generalmente lo que se quiere ver es la exactitud geométrica y también que el cálculo de dosis, de hecho, es bueno, ¿no? Me voy a saltar toda esta parte aquí, pero básicamente lo que quiero demostrarles es que la dosis de distribución
la distribución de dosis es prácticamente igual entre el CT y perdón, aquí no es MR, aquí es imagen sintética. Entonces aquí está la imagen sintética CT y aquí está el original CT. Y como ven, la distribución de dosis es básicamente la misma. Entonces eso es algo que queremos ver. También aquí podemos ver rápidamente, lo que vimos son diferentes constraints, diferentes puntos de dosis, digamos, para las diferentes estructuras y vemos la diferencia que hay entre la dosis acumulada, digamos, ahí. Entonces, cualquier cosa que esté dentro del 2%, pues está bastante bien. Como vemos, el CTB, GTB, PTB, todo esto tiene que ver con el tumor. Todos se encuentran por debajo del 2%, entonces esto nos da mucho gusto. Hay algunos problemas con otro tipo de estructuras, pero al menos sabemos de dónde vienen todos estos problemas, ¿no? Aquí sí hay un dato que es bastante alto, pero resulta que efectivamente cuando el paciente se mueve, pues tenemos diferentes diferencias en el cuerpo. Entonces resulta que precisamente para un paciente el tumor, de hecho, quedaba en la parte de afuera, digamos, si es que hubiera querido yo hacer el cálculo de dosis, entonces digamos, estaba fuera del paciente en sí, ¿no? Cuando uno copia las estructuras de un lado a otro. Pero bueno, el punto es que sabemos exactamente de dónde vienen esos problemas y con esto ya hemos pasado por esta parte de comisión y hemos decidido que vamos adelante por la parte de validación. Obviamente hay diferentes cosas que hacer, una fase de prevalidación en la cual obviamente hay que hacer un nuevo flujo, hay que escribir nuevos protocolos, hay que entrenar al personal y hay que hacer una especie de dummy run, es decir, tratar de hacer todo el flujo sin que haya ningún problema. Esto sin un paciente, eso es una imagen que va detrás. Estos son los protocolos que hemos escrito, esto es el dummy run que ya también se hizo y todo salió bien. Y estamos esperando a empezar esta fase de validación ahora en noviembre. Esperemos que todo salga bien. Y bueno, final de cuentas, pues para resumir, lo que hemos encontrado es que obviamente la resonancia magnética, pues por su excelencia en el contraste de tejido suave, pues es lo que nosotros queremos tener. Y esta nueva imagen, esta nueva técnica de tomografía sintética nos permite utilizar esta característica de la resonancia magnética. Y obviamente meterlo en el flujo de trabajo clínico, pues eso nos va a salvar tiempo, obviamente costo, y obviamente no le va a dar esta dosis extra al paciente, ¿no? Obviamente hay que tener muchos controles de calidad que se tienen que implementar y hay que entrenar al personal. Eso es muy importante. O sea que al final del día, estas nuevas tecnologías obviamente toman mucho tiempo y mucha paciencia, porque son muchas pláticas con muchas personas, la parte de entrenamiento, explicar por qué funciona, cómo funciona, todas las partes de control de calidad, toma mucho tiempo y mucha paciencia, pero una vez que esté ahí, pues esperamos que podamos mejorar la calidad de vida del paciente, obviamente, porque brindamos un mejor tratamiento. Y con esto termino. Esta es la colaboración. Bueno, más bien estos son todos mis colegas que trabajan en radioterapia. Y con esto doy las gracias por su atención. Y si hay algunas preguntas, a lo mejor ya me pasé de tiempo, pero si hay algunas preguntas, por favor. Muchas gracias, Fernanda, por la excelente plática. Y tenemos varias preguntas. Yo creo que habíamos empezado unos minutos después de la hora. Podíamos tomar unas preguntas. La primera pregunta: ¿han usado técnicas de inteligencia artificial en el proceso de análisis de las imágenes para auxiliar en el proceso de diagnóstico y dosificación del paciente? Nosotros en particular no, pero sé que Philips está intentando hacer esto para la parte de delineación, efectivamente, y estamos en pláticas con ellos para poner un proyecto al respecto. Entonces, a lo que a mí me toca es evaluarlo para la parte clínica, si es suficientemente bueno para la parte clínica. Pero estamos también trabajando, es un proyecto que viene. Hay una pregunta, pregunta Craso, entonces, el CT sintética, no resonancia magnética sintética, como dice el título.
Exactamente, es una manera de cómo uno, al final del día es una imagen sintética de CT, de tomografía computarizada, porque al final del día lo que tienes es una imagen que tiene las unidades de Hounsfield, evidentemente, entonces, pero es sintética porque no viene de una máquina de tomografía, pero viene más bien de la resonancia magnética. Entonces, sí, efectivamente puede haber una confusión y aparece en la literatura de ambos lados, básicamente. La tercera pregunta dice, gracias por la plática. ¿Nos podría hablar un poco del algoritmo de asignación de unidad Hounsfield a cada voxel una vez que se han identificado los tejidos en la imagen sintética de CT? Creo que para eso se necesita un poquito más de tiempo. Si quieres podemos tomar esa pregunta, mándamela por correo. Ok, sí, la otra es, ¿quién se encarga de elaborar los algoritmos para el procesamiento de las imágenes? Efectivamente, eso viene de Philips. Acuérdense que ya cuando estás en la parte clínica, la mayoría de las soluciones, pues nosotros las compramos. No se hizo el desarrollo interno. Otros hospitales, si uno puede buscar en la literatura, hay otros hospitales que tienen físicos, básicamente, trabajando en este tipo de problemas, y se puede encontrar bastante en la literatura, pero nosotros, lamentablemente en este sentido, pues es Philips el que nos provee de estos algoritmos, y nosotros somos los que tomamos esas imágenes y lo que queremos ver es que sean de suficiente calidad para la clínica. Muy interesante plática. Dice, ¿emplean nanopartículas magnéticas para mejorar el contraste? No, en nuestro caso no. También eso es un proyecto de investigación. Nosotros por el momento no tenemos en la mira este tipo de proyectos de investigación. He leído algo al respecto, es muy interesante, pero nuevamente, ahorita todavía no tenemos eso en la mira. Dice, el CT sintético es lo que se utiliza en equipo PET resonancia para hacer la corrección por atenuación. No, en realidad, bueno, debe de haber algoritmos que son parecidos. Honestamente no estoy muy segura, pero no creo, porque al final del día, como dije, la imagen sintética de CT se llama sintética porque viene de la resonancia magnética y no de una imagen, no de la máquina de tomografía computarizada. Pero voy a buscar un poquito más. De nuevo, por favor, envíenme otra vez la pregunta y con mucho gusto puedo explicarla más. Bueno, las preguntas siguen llegando. Creo que van a tener que mandar por correo. Pero la última dice, ¿cuánto tiempo se tarda el equipo de cómputo para generar tu imagen sintética nueva? ¿Cuánto tiempo se tarda en adquirir una resonancia magnética a la pelvis comparado con la CT? Exacto. La pelvis, exactamente el número no lo sé, pero tarda entre 12 y 13 minutos toda la secuencia. Pues sí, 12, 13 minutos uno puede decir es mucho o es muy poco. Uno pensaría es muy poco, pero no, en realidad es bastante cuando el paciente está acostado, ¿no? En una posición bastante incómoda. Y es mucho en comparación con la tomografía computarizada, porque ese es en segundos. Bueno, bueno, la última pregunta, ¿hay algunos otros algoritmos de otras marcas o solo es Philips? No, la que conozco es Philips. Siemens me parece que también estaban haciendo algo en particular, pero no, la mayoría de las soluciones que he visto son particulares. Nuevamente podrían, no sé si hay alguna plataforma en la cual yo podría publicar o poner algunas de las referencias también por si hay más interés. Bueno, sí, yo creo que el tiempo se nos acaba, ya robamos 4 minutos más. Muchas gracias, Fernanda, y agradecemos a todos los participantes.